nosotros comenzábamos el programa poniendo al aire algunas declaraciones del presidente de la Nación que hicieron mención, en primera instancia, al retorno a las aulas y luego a las vacunas, pero también en la misma entrevista habló sobre los precios de los alimentos y el conflicto que mantiene con un gran sector del campo. Respecto de los precios de la carne, que es fundamentalmente a lo que vamos a estar hablando, el presidente dijo: los productores de alimentos entiendan que no pueden cobrar al mismo precio al que exportan. Después dijo: yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren, pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Y el otro tema es: el Estado solo tiene dos canales para resolver el problema: subir las retenciones o poner cupos. Decir, esto no se exporta y esto sí. Cuando estoy hablando de estas cosas, no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde también insta al diálogo o lo resuelve el Estado. En este sentido, desde Carvap y gran sector del campo están analizando las palabras del presidente y ven con preocupación estas declaraciones. El tema de las retenciones. Nosotros vamos a estar hablando con Horacio Salaverry, que es presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carvap. Horacio, buen día, ¿qué tal? Facundo Quiroga de Realpolitik lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, en principio, ¿qué le parecieron estas declaraciones del presidente de la Nación referidas puntualmente al precio de la carne y a la actividad, no? Miren, en realidad sí, el presidente cuando habla del precio de la carne hay un error muy importante en la manera en que plantea esto. Primero, que el productor sí tiene dolarizado una cantidad de costos de su producción. De hecho, en una hectárea de soja, el 68% de los insumos que se consumen están todos a valor dólar. Usted recibe una factura donde habla el valor es tanto convertido al dólar oficial. Esto es así. En el caso de la producción de carne también, la mayoría de los insumos también son de índole que tienen que ver con la paridad cambiaria y con los precios internacionales. Entonces, hay un error en ese sentido en primer lugar. Segundo, el presidente habla de que las medidas que puede tomar son retenciones o cupos. A ver, la producción primaria no ocupa en el precio total de un producto más del 20%. Y el costo del trigo, en el caso del trigo, aún menos, 13%. Entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista matemático, si usted quiere bajar el valor de un producto, el valor final de un producto, y va a bajar solamente un eslabón que es más débil y que no tiene más del 20% de ese valor, en realidad cuando llega al valor final no bajó absolutamente nada. Y además esta cadena de valor está compuesta por distintos actores, básicamente la carne. Y uno de los actores principales es el Estado, que tiene el 30% o el 29%, mejor dicho, de presión tributaria en lo que es un kilo de carne. Entonces, creo que el presidente en ese sentido no ha tenido la claridad o no le han suministrado la claridad necesaria para entender que las retenciones no van a bajar el precio. Ahora, si las retenciones tienen como sentido la recaudación, que parecería ser para nosotros la intención, porque la otra es imposible que así sea, puede ser que ahí el presidente no ha sido claro y habló de una situación que no se va a dar para tratar de recaudar más, ¿no? A ver, ¿y por qué entonces está tan cara la carne? Porque ustedes están también, los consumos o los insumos, mejor dicho, que ustedes utilizan, ¿están dolarizados? Mire, el tema es el siguiente. En realidad el tema del valor de la carne, primero que cuando se habla de valores, si es caro o es barato, hay que poner el precio relativo, ¿no? En realidad en Argentina parecería que no hay ningún producto barato, que no es la carne la excepción. Muchos hablan de todo lo que es fruta y verdura, muchos hablan de los materiales de construcción, hay gente que habla de todo lo que es la vestimenta, o sea, digamos, un precio razonable en algún producto aparentemente no existe. Por otro lado, los productores argentinos, el presidente habla de que exportamos, nosotros no exportamos, lo hacen los frigoríficos. Nosotros el valor del kilo de animal
vale en Liniers 150, 155 pesos. Ahora, después termina en 600 pesos en la góndola. Hay una cadena de valor en el medio y hay una carga tributaria del 29%. Entonces, si ese valor debe bajar, realmente habría que estudiar, sentarse y estudiar con tranquilidad qué es lo que cada uno está disponible a aportar para poder bajar ese valor. En el tema de la carne con China hay que ser muy claro. China no compra, digamos, la carne que compra el resto del mundo, generalmente en Argentina. De cada 4 animales, 3 animales que se mandan a China son carne que no se consume en Argentina por el tipo de calidad de carne. Es una vaca de descarte, es un toro, una calidad, digamos, inferior para el paladar argentino y el consumo argentino, pero sí tiene una cantidad de cuestiones que hacen a parte. Uy, lo perdimos el audio. Perdimos el audio. No lo estoy escuchando. Horacio, por favor, active el micrófono. Ahí te escucho. Se había desactivado el micrófono. Que los chinos consumen y nosotros no. Entonces, de cada 4 animales, 3 es animal que en Argentina no se consume. Y a ver, la exportación argentina es del 22% respecto del total de la faena. El 78% queda acá. Entonces hay que ser muy claro en cuando se esgrime solamente y echar la culpa a la cuestión solamente de la exportación, ¿no? Ahora, cuando el presidente dice que pueden volver a las retenciones, ¿eso les preocupa a ustedes? Sí, por supuesto. Claramente nos preocupa porque la retención, si bien se llama derecho a la exportación, es un impuesto. Sí. ¿Cómo lo va a preocupar? Y el impuesto grava directamente al productor y no va a servir para bajar el precio final. No, porque así que claro que nos preocupa y mucho. ¿Esa retención se va a trasladar al precio o no? No lo escuché. Ese impuesto a la exportación, que sería una retención, ¿va a ser trasladado al precio en definitiva? En realidad lo que hace es deprimir el precio solamente del productor y lo demás va a seguir exactamente igual. Y como el productor, vuelve a insistir, solamente agrega nada más que el 20% de todo ese valor total de la mercadería de lo que corresponde a lo primario, seguramente que no va a bajar el precio. Parece que no tiene retorno este conflicto, Horacio. ¿Ustedes están dispuestos a sentarse a dialogar con el gobierno? Porque habló también de diálogo el presidente, ¿no? Nosotros dialogamos y vamos a dialogar, podremos seguir dialogando con el presidente cuando haya voluntad de diálogo. Nosotros desde el 1 de enero en adelante no hemos sido convocados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que era el lugar donde nos encontramos a dialogar. ¿No han por sido otro lado, convocados? El presidente, no, para nada. ¿No? Por otro lado, el presidente ha dicho, si no entienden, como de alguna manera tratándonos que no entendemos las cosas, sí. Y por segundo lugar dijo, ¿no es cierto?, que no quiero que le hagan pasar intranquilidad a los argentinos. Primero, que argentinos somos todos, nosotros. O sea, el presidente no sea quien habla cuando dice los argentinos, como si los productores no fuésemos argentinos, primero. Y segundo, nosotros no le hacemos perder la tranquilidad a la gente. La tranquilidad la pierde la gente cuando la situación económica y la situación de salud sigue sin resolverse. Porque acá, cuando se habla de precio, hay que hablar de poder adquisitivo. Y lamentablemente lo que se ha perdido en el país es el poder adquisitivo de la gente, del consumidor. Claro. Ahora, ¿qué opina de este acuerdo que hizo el gobierno con los frigoríficos, ¿no? De algunos cortes? Me parece muy interesante. Realmente es interesante en el sentido de que los frigoríficos y unas cámaras frigoríficas exportadoras que han dicho la mercadería que tiene hueso y que no se exporta se va a volcar en el mercado interno y se ha hecho, ¿no es cierto? Creo que es un acuerdo de parte que es interesante, más allá del tipo de carne que ha sido volcada o no, ¿no? Que es otra cuestión. Horacio, respecto de la postura que manifestaron ustedes, ¿no se descarta una movilización si es que el tema de retenciones avanza? Mire, en realidad, si el tema de retenciones avanza, lo que se va a analizar qué tipo de medidas se pueden llegar a hacer. Pero básicamente los ceses de comercialización son algunas de las medidas que se pueden llegar a tomar. Otra vez el tema del audio. Horacio, otra vez el tema del audio, no lo estoy recibiendo. ¿Ahí me escucha usted? Ahora sí. Ahí está. Perdón, le repito la pregunta, Horacio.
Ustedes analizan movilizaciones en Yo caso... le decía, sí, yo le decía que realmente si en el caso de que se diese esto, podría haber algún tipo de cese de comercialización. Son cuestiones que están siendo evaluadas. Ok. ¿Sabe el gobierno de lo que habla cuando se sienta con ustedes? Porque este es el otro interrogante. Da la sensación que por ahí o el presidente no está bien asesorado o el que está al Yo frente creo, del yo creo que ministerio no. debería saberlo. Debería saberlo. Lo que pasa es que a veces hay cuestiones que hacen de los efectos recaudatorios y bueno, y se tiene que hacer. Pero me parece que el presidente, porque el ministro seguramente, Basterra lo sabe con tranquilidad, lo sabe muy bien al tema, así que Ah, creo que el presidente debería saberlo. perfecto. Bueno, Horacio, gracias por estos minutos, muy amable. Ha sido un placer. Que tenga muy buen día. Buen Muchas día, gracias. gracias. Horacio Salaverry,